Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este miércoles de Revoluciones. En esta ocasión hemos adelantado esta transmisión que regularmente son los jueves de Revoluciones, pero dado que vienen muchas festividades en México en torno al 2 de noviembre, pues hemos decidido, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión tenemos a un invitado muy, muy especial con un tema súper interesante y de vital importancia que cabe la pena, pues, y vale muchísimo la pena hablar sobre ello, ¿no? Él es el doctor Daniel Antonio Muñoz González. Hola, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, pues muy bien, muchas gracias por la invitación este día, pues a compartir este tema que es acerca de la gerontología. Perfecto, doctor. Sí, es un tema muy interesante y bueno, pues para comenzar y ya dar pie a la participación del doctor, les voy a leer un poquito sobre su semblanza. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1
Es psicogerontólogo, profesor e investigador de la Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano. Es así como presentamos a nuestro invitado del día de hoy, hablándonos sobre la ciencia que estudia el envejecimiento, que es la gerontología. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya está su presentación y cualquier cosa, pues estamos pendientes. Gracias. Ok, pues muchísimas gracias nuevamente por este espacio para compartir pues, un tema muy importante en estos tiempos sobre lo que es la gerontología y el poder compartir con este público, pues justamente cuál es la razón de ser de la gerontología, de dónde proviene la gerontología, hacia dónde va la gerontología y justamente qué se requiere pues, para ser un gerontólogo. Justamente por eso es que he denominado a esta charla la gerontología, la ciencia que estudia el envejecimiento. Entonces, conceptualizando y partiendo de esta definición, ¿sí? De acuerdo por la Real Academia Española, la gerontología es la ciencia que trata la vejez y los fenómenos que caracterizan a la vejez. Esto referido desde la Real Academia Española. De igual forma, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos define a la gerontología como el estudio científico de los procesos y problemas del envejecimiento desde todos los aspectos, ¿sí? Es importante recordar que el origen de la palabra, ¿sí?, proviene de lo que es geronto, viejo, logo, tratado. Y justamente enfatizando dos puntos importantes, elementales, pues que se deben de conocer, ¿no? El estudio del envejecimiento como un proceso y el estudio de la vejez como una etapa, justamente, que, a la que todos vamos a llegar, si todo sale bien, todos vamos a llegar, y que son parte del ciclo vital del ser humano. Entonces, repetimos nuevamente, la gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento y todo lo relacionado a este proceso. Conociendo un poquito de historia sobre lo que es la gerontología, esto parte desde aquellas reflexiones griegas, ¿sí? Platón, Aristóteles, Sócrates y todos estos filósofos griegos que hablaban sobre lo que es la vejez. Partiendo ya desde una perspectiva contemporánea, ¿sí? La investigación científica en gerontología comienza en el siglo XVII con Francis Bacon, que planteó que la vida humana se prolongaría cuando la higiene y otras condiciones sociales y médicas mejorasen. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros hacemos un análisis de esta reflexión que este científico nos refería, la vida humana se va a prolongar o se ha prolongado de acuerdo a esta higiene y estas condiciones sociales que han hecho propicias que la longevidad pues obviamente se extienda, ¿sí? Si nosotros hacemos un paréntesis analizando lo que es la esperanza de vida hace unos 20, 30 años, podríamos decir que habían personas pues, que llegaban hasta 75, 76 años de edad. Y ahora pues podemos apreciar personas que sobrepasan esos 80, 85, 90 años. Obviamente estas condiciones de vida pues han mejorado en cierto punto, las condiciones sociales también han mejorado y justamente pues esto ha alcanzado lo que es prolongar la longevidad. De igual manera, en 1903, el término gerontología proviene de los prefijos geronto, viejo, y logo, estudio, tratado, como habíamos referido en la diapositiva anterior. Y esto es definido, ¿sí?, por Mechnikov en este año, ¿sí?, al quien se le acuña lo que es el padre de la gerontología, el que refiere como tal que es la ciencia que estudia el envejecimiento. Mechnikov fue un biólogo, un sociólogo ruso, que realizó experimentaciones en relación a, más en parte, a lo que son las cuestiones biológicas del envejecimiento, ¿sí? Entonces, al ver todo este proceso y todos estos cambios que se han ido presentando, actualmente en los estudios de la gerontología como tal teórica, de historia de la gerontología, pues él es el padre
pues, de esta ciencia. Partiendo de estas premisas históricas de cómo es que surge la gerontología, cómo es que nace, entonces justamente nos preguntamos, entonces, ¿qué es un gerontólogo? Y si estamos definiendo que la gerontología es una ciencia, entonces un gerontólogo es un científico que estudia el envejecimiento. Haciendo énfasis en esto, nos preguntamos, ¿qué es un gerontólogo? Es un científico que estudia el envejecimiento. Podemos apreciar en la diapositiva tres aspectos importantes. Unos científicos que desde un laboratorio, que desde ciencia básica, seguramente están trabajando con alguna muestra, con algo, alguna proteína, alguna sustancia, algo que tenga que ver con el envejecimiento, la vejez, ¿no? En otra de las imágenes podemos apreciar un gerontólogo pues, entrevistando a dos personas adultas mayores. Y en la otra de las imágenes estamos igual visualizando a un gerontólogo trabajando con grupos. Entonces, al decir que el gerontólogo es un científico que estudia el envejecimiento, tenemos entonces que redefinir o definir desde qué aristas, desde qué perspectivas yo puedo entonces estudiar el envejecimiento. ¿Sí? ¿Cómo es que el envejecimiento se representa en la sociedad? ¿Cómo es que se representa en la actualidad? ¿Sí? Y desde qué aristas lo puedo estudiar, desde qué perspectivas yo puedo analizar lo que es el proceso de envejecimiento y todo lo relativo al envejecimiento. Y esto nos lleva entonces, ¿sí?, a definir áreas de la gerontología que es necesario que detalladamente analicemos. Si en este programa tenemos la posibilidad de que existan aquí gerontólogos, profesionales que asociados al envejecimiento que estén viendo, ¿no?, esa transmisión, justamente aquí es importante que reflexionemos sobre estas áreas del envejecimiento, de la gerontología. ¿Ok? Y aquí tenemos la primera área de estudio, que es la biogerontología, haciendo un análisis, ¿sí?, etimológico de la biogerontología. Bios, vida, gerontología, la ciencia que estudia el envejecimiento. ¿Y cuál es entonces la meta central de la biogerontología, el estudio de la biogerontología? ¿Desde qué enfoque o de qué forma se estudia la biogerontología? ¿Sí? Entonces, en este sentido, la biogerontología trata del estudio del fenómeno del envejecimiento desde una perspectiva biológica, celular, molecular. ¿A qué se refiere esto? Actuando desde la ciencia básica. Cuando un servidor se interesó por estudiar lo que es la gerontología, parte de este interés nació de la especialización o del área de la biogerontología. ¿En qué sentido? En el hecho de trabajar desde la ciencia básica, desde el laboratorio, ¿sí?, con problemáticas del envejecimiento. En aquellos años, hablando más de 12, 13 años aproximadamente, en México era muy escaso el estudio del envejecimiento a nivel biológico y obviamente pues en las provincias, enfatizando lo que es la península de Yucatán, el sureste, pues aún se vuelve todavía más escaso por la falta de incentivo que se le da a la ciencia. Entonces, una vez culminando mis estudios de gerontología, partí a la Ciudad de México y justamente buscando opciones de dónde se podía estudiar lo que es la biogerontología, de igual manera eran escasas, a razón de que el Instituto Nacional de Geriatría, hoy consolidado como un instituto de vanguardia,
eje rector de políticas de atención al envejecimiento a nivel y de investigación del envejecimiento a nivel nacional e internacional, pues todavía nacía, todavía estaba formándose esta institución, ¿no? Entonces me quedaban varias opciones, como justamente el CINVESTAB, como el Politécnico y la UNAM, para poder incursionar en estos ámbitos, pero pues obviamente seguía escaso el hecho de poder estudiar pues, estos fenómenos del envejecimiento, porque casi no se dedicaban a ello. Es entonces que en esos años conozco a la doctora Mina Königsberg-Feinstein. Ella es adscrita a lo que es la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa, la cual efectivamente ella hace biogerontología desde su formación como bióloga experimental. Y me invita a su laboratorio a conocerlo, a ver qué proyectos son los que se trabajaban, ¿sí? E inclusive a la posibilidad pues, de colaborar con ella, ¿no? Directamente. Y su trabajo pues se enfatizaba principalmente en lo que son las proteínas, en lo que son todas estas cuestiones de apoptosis, de senescencia y todo lo relacionado a lo que es el estudio biológico del envejecimiento, ¿sí? De hecho, pues como bióloga experimental, pues justamente incursiona muy bien en lo que es la biogerontología. Por algunas situaciones de lejanía de la institución, no se pudo concretar el ir a lo que es la UAM Iztapalapa, pero entonces, de igual forma, es que logro acceder a lo que es la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y en ella existía una rama, un área de especialización en lo que es el estudio del envejecimiento, pero desde lo que es la posmenopausia, ¿no? Eso es lo que se investigaba. De ese tiempo a la actualidad, pues ahorita hay un 60 o 70% más de líneas de investigación asociadas con lo que es la biogerontología, ¿sí? Y que justamente es donde se puede incursionar para seguir analizando, estudiando, identificando pues, problemáticas del envejecimiento a nivel ciencia básica. Entonces, ¿quiénes convergen como tal en la biogerontología o qué se requiere para volverse un biogerontólogo? En esta área de especialización, pues convergen biólogos experimentales, convergen biólogos, químicos, médicos, gerontólogos, todos aquellos interesados en lo que es pues, el estudio biológico del envejecimiento. Obviamente, ¿cuáles son las habilidades, destrezas, técnicas que deben de ir desarrollando? Pues principalmente el gusto por las materias básicas como es bioquímica, como es química, como es biología celular, en virtud pues, de que van a haber temas relacionados con el límite de Hayflick, lo que tienen asociados con lo que son senescencia, apoptosis, ¿sí? Y todas estas manifestaciones biológicas a nivel celular y molecular. Entonces, estas especializaciones, estas áreas pueden converger adecuadamente para estudiar el envejecimiento desde una perspectiva biológica. Y justamente, pues esta perspectiva de aquí es donde nace, de acuerdo con Mechnikov, es lo que hacía, ¿no? Esta biogerontología. Entonces, esta es una de las primeras ramas de la gerontología. Otra de las ramas de la gerontología más alejadas de lo que es, o totalmente alejadas, o opuestas a lo que es el laboratorio de ciencia básica y lo que es la cuestión molecular y celular, es la gerontología social, un poco más desarrollada por las necesidades, por las manifestaciones o fenómenos sociales que se experimentan actualmente de acuerdo pues, al envejecimiento y la vejez. Entonces, ¿de qué trata esta especialización o esta área de la gerontología? De la investigación de las problemáticas y fenómenos sociales que influyen en la vejez y durante el proceso de envejecimiento, ¿sí? ¿Qué problemáticas o qué fenómenos sociales pueden existir con base desde esa perspectiva social? Los derechos humanos en la vejez, la violencia, el maltrato, el sistema de pensiones, todo lo que conlleva a la calidad de vida del adulto mayor en la actualidad,
justamente estas incidencias y prevalencias de situaciones psicosociales y de salud que se pudieran estar enfrentando en los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, ¿sí? La economía en relación a las personas adultas mayores. Y entonces todo esto es lo que estudia la gerontología social y que puede ser aplicado en la resolución de estas problemáticas. ¿Cuáles entonces serían los campos de actuación de un gerontólogo social? Por ejemplo, los sistemas, las instituciones relacionadas con el sistema de desarrollo integral de la familia, el trabajo con grupos en situación de vulnerabilidad, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM. Algunos estados también tienen instituciones relacionadas con el adulto mayor y para su protección social. Entonces, todas aquellas instituciones que tengan como la finalidad la protección social del adulto mayor. Y bien, ¿cuáles son las áreas que convergen o pueden converger dentro de la gerontología social? Pues están los gerontólogos sociales, el trabajo social, la sociología, el derecho, la economía, la antropología y en sí todas las ciencias sociales que tengan como propósito o como estudio el envejecimiento. Un antropólogo social pues puede estudiar el fenómeno de envejecimiento y vejez. Un trabajador social puede también incursionar desde su campo disciplinar en lo que es la protección social de los adultos mayores. Un economista puede incursionar desde la parte económica en lo que es el estudio de los adultos mayores, así como también un psicólogo pues puede converger también en lo que es el estudio de la vejez y el envejecimiento desde su campo disciplinar, que también es un área que se estudia en lo que es la gerontología como ciencia. Y eso nos hace llegar a lo que es la psicogerontología, ¿sí? ¿Y de qué trata lo que es la psicogerontología? Investiga los fenómenos relacionados con el bienestar psicológico y cognitivo, emocional también de las personas mayores, permitiendo pautas para un adecuado abordaje desde la prevención, desde la promoción, educación en salud, también desde la intervención terapéutica, ¿sí? Al final de cuentas, esta psicogerontología, psicología de la vejez, ¿sí? Los profesionales que se convergen en estas áreas, pues son los psicogerontólogos, los neuropsicólogos, los psicólogos clínicos o sociales, que tengan como finalidad estudiar el fenómeno de envejecimiento a nivel psíquico, a nivel cognitivo, ¿sí? Y justamente emocional, que se puede realizar para pues, el estudio de la salud mental de las personas mayores. ¿Ok? Entonces, es un área también muy importante que se encuentra desarrollada en Argentina, en España, y que en México ahí va haciendo del interés de los profesionales, de los gerontólogos, de los psicólogos, el hecho de estudiarla. ¿Quiénes pueden converger como profesionales en esta área? Como que acabo de comentar, los gerontólogos, los psicólogos, ¿sí? Todos aquellos profesionales que tienen como punto importante, sustancial, el hecho de trabajar con lo que es la salud mental de las personas mayores. Y una de las áreas más importantes también de la gerontología, confundida en cierta forma, que no se le brinda como tal un espacio importante dentro de lo que es el sistema de salud a nivel nacional y que pues requiere más auge para que su campo de acción sea reconocido en otras instituciones a nivel nacional e internacional, es la gerontología clínica. Cuando usualmente escuchamos la palabra geriatría, siempre pues obviamente lo asociamos a lo que es la medicina, ¿sí? Sin embargo, pues nosotros podemos entender, podemos comprender que pues un fisioterapeuta que se dedique a las patologías del adulto mayor desde la fisioterapia, pues es un fisioterapeuta geriátrico. De hecho, hay maestrías y hay especialidades en
fisioterapia geriátrica, ¿sí? Un psicogeriatra, ¿sí? Es aquel psicólogo, aquel psiquiatra, aquel médico geriatra que se especializó en una alta especialidad en lo que es psicogeriatría, ¿sí? Entonces la palabra geriatría siempre va asociada a lo que es la enfermedad, al proceso de la enfermedad, ¿sí? Entonces un médico geriatra, pues es un médico que se especializó en medicina interna, primeramente, y posteriormente hizo una especialidad en geriatría, que es la atención de las patologías propias que experimentan las personas mayores y esta interlocución que existe entre la especialidad en geriatría y otros especialistas de la rama de la medicina. Háganse llamar cardiólogo, háganse llamar neumólogo, háganse llamar urólogo, entre muchas otras áreas. Pero entonces en sí, ¿qué es la gerontología clínica? Si nosotros trabajamos desde la prevención de la salud, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad entonces de la gerontología clínica? El abordaje de la salud de las personas mayores en este primer nivel de atención. Entonces, ¿qué conocemos como el primer nivel de atención? Desde el punto de vista de la salud pública, aplicar lo que es el modelo de promoción, educación y prevención de las enfermedades. ¿Dónde puede trabajar un gerontólogo clínico? En instituciones de salud, como lo que es el IMSS, en sus programas de geriatrims, ¿sí? En los programas de geriatrims son módulos donde los adultos mayores acuden y se les aplican ciertas pruebas, tamizajes que permiten entonces al adulto mayor identificar factores de riesgo psicosociales y de salud que pueden predisponer al adulto mayor a la enfermedad o, en cierta forma, a la no funcionalidad. ¿Quiénes entonces son quienes participan dentro de esta valoración? Pues obviamente conocer lo que es el entorno del adulto mayor, la familia, la sociedad en el que está envuelto, la cultura, entre otras manifestaciones socioculturales. Pero lo importante de este abordaje de la salud de las personas mayores en el primer nivel de atención es la identificación o la valoración, mediante la evaluación de la valoración gerontológica integral, que integra varios apartados, como conocer la funcionalidad del adulto mayor, conocer si esta funcionalidad cognitiva, afectiva, social, espiritual, desde su hábitus y entorno, ¿sí? Permite a esta persona ser dependiente, ser independiente, parcialmente dependiente, entre otras manifestaciones que pudiera presentar el adulto mayor. ¿Ok? ¿Quiénes son los profesionales que pueden especializarse pues, en esta gerontología clínica? ¿Sí? Yo como le llamo a la gerontología clínica, pues obviamente es la atención geriátrica en el primer nivel de atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este apartado de la gerontología clínica como tal, pues justamente lo que se trata es la prevención de la enfermedad y la promoción de la funcionalidad en el adulto mayor. Ya cuando el adulto mayor pues tiene una enfermedad o tiene múltiples patologías que predisponen esta funcionalidad y que ya requiere de una atención médica especializada, pues justamente ahí entra lo que es el médico geriatra, ¿sí? Pero desde la prevención de la salud y desde lo que es la promoción, educación de la salud, pues justamente es el gerontólogo clínico. Se me pasaba a comentarles también que además del módulo de geriatrims del Seguro Social, existe lo que son los módulos de envejecimiento saludable a nivel ISSSTE, ¿no? Donde también la finalidad de los gerontólogos clínicos pues son aplicar todas estas pruebas, realizar todas estas estrategias encaminadas a mejorar o facilitar esta funcionalidad de lo que son las personas mayores. ¿Qué se requiere entonces justamente para que esto se pueda dar? Que converjan obviamente varias especialidades, ¿no? ¿Quiénes pueden ser los que centren esta atención en lo que es la gerontología clínica? Pues gerontólogos clínicos, médicos, enfermeros, rehabilitadores, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales,
¿sí? Todos aquellos que tienen una formación clínica de base y que desde su formación académica se especializan como tal en el envejecimiento y la vejez, y desde su formación pues se le puede dar una atención integral, integradora a lo que son estas personas mayores, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, la finalidad de la gerontología clínica como tal, pues es la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y la educación para un envejecimiento digno y saludable en la que participe tanto la persona mayor, la familia, como en su entorno sociocultural, ¿sí? Y como comentaba al inicio de la charla, ¿no? Una de las problemáticas que más experimentan estos gerontólogos clínicos pues son estos campos de actuación a nivel profesional, ¿no? En las instituciones de salud reconocidas nacional e internacionalmente, donde ellos pues puedan como tal desempeñarse adecuadamente. Una de las alternativas para ejercer lo que es la gerontología clínica, pues es de manera independiente, ¿no? Desde la consultoría, que justamente esta consultoría, pues son una de las competencias profesionales que el gerontólogo tiene como ejes sustanciales de actuación. Bien, entonces, ya que nosotros analizamos qué es la gerontología clínica, qué es la psicogerontología, qué es la gerontología social y qué es la biogerontología, en cada una de los apartados yo les refería a una diversidad de profesionales que impactan desde cada una de estas áreas, pero también les refería sobre lo que es el gerontólogo a nivel pregrado, ¿sí? ¿Y quién es el gerontólogo a nivel pregrado? Aquel que estudia la licenciatura en gerontología, aquel profesional que integra todos estos conocimientos en su formación para el estudio del envejecimiento y la vejez, desde la investigación, desde la actuación, desde la intervención y desde la gestión en personas mayores. ¿Ok? En América Latina existe la figura del profesional de licenciado en gerontología. Dicha formación académica, como menciona aquí la presentación, comprende de 4 a 5 años de estudio de acuerdo con el plan curricular de cada universidad. Por ejemplo, hay universidades que justamente manejan 4 años. Hay otras universidades que son 4 años de formación y 1 año de servicio social, ¿sí? Entonces, dentro del plan curricular de la licenciatura en gerontología, ¿qué asignaturas, qué tópicos son los que se estudian? Biogerontología, psicogerontología, gerontología social, gerontagogía, que es la parte educativa, ¿no? Con los adultos mayores. Y pues hay universidades que de acuerdo a la localización de la licenciatura, ya sea, por ejemplo, en facultades del área de la salud o en facultades del área social, pues estrechan o generan que sus asignaturas sean más de un índole de especialización. Por ejemplo, hay universidades donde la formación del gerontólogo, pues hay materias como socioantropología del envejecimiento, asignaturas como derechos humanos y la vejez, que son más del área social. Hay universidades donde el área de acentuación es más de índole psicológico, en asignaturas como neuropsicología del Alzheimer, psicogerontología clínica, ¿sí? Y hay universidades donde el enfoque es más de área de clínico, de salud, donde se ven asignaturas como alteraciones de la salud del adulto mayor, salud en la vejez, somatometría, propedéutica, que son más del área clínica sanitaria, ¿sí? Entonces, repito, la formación
en una licenciatura en gerontología son de 4 a 5 años, justamente para lo que es este estudio de lo que es el envejecimiento y cómo repercuten todos aquellos fenómenos biológicos, psicológicos, sociales en la etapa de la vejez. ¿Sí? Existen maestrías y especialidades en gerontología, ¿sí? Y desde una perspectiva latinoamericana, México, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina son los que más realce tienen en esta ciencia. De acuerdo a nivel pregrado, las universidades, por ejemplo, en México, por ahí del año 2005, fue que se implementó la primera licenciatura en gerontología, justamente en Yucatán, en el Estado de México. Estaríamos hablando, si no me equivoco, que la licenciatura tendrá unos 20 años, 21 años, justamente aquí en lo que es nuestro país. Muchos refieren o dicen, expresan que la carrera es nueva, está en pañales, pero no, la carrera pues, ya tiene un tiempo establecido y paulatinamente pues ha ido desarrollando como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué países cuentan con esta formación a nivel pregrado? México, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, sí, Argentina. Otros tantos, igual estos países, cuentan con maestrías y doctorados. En España, si no me equivoco, no existe alguna formación de licenciatura, pero sí justamente de maestría y de doctorado y de especializaciones. Y específicamente, dos de sus áreas más desarrolladas en esos países europeos son lo que es gerontología social y psicogerontología, al igual que en Argentina, ¿sí? Entonces, la importancia de este estudio no solamente se limita a Europa o América, de igual manera en Asia se hacen estudios sobre envejecimiento, pero pues ahí por la cuestión tecnológica y en ciencia básica también se centran mucho en la cuestión de la biogerontología. Entonces, eso es lo que se requiere estudiar para ser un licenciado en gerontología, ¿sí? Y como reflexiva, al ser una transdisciplina donde convergen una serie de conocimientos interdisciplinares provenientes de la medicina, la psicología, las ciencias sociales y la ciencia básica, su conceptualización puede llegar inclusive a confundirse y por ende a mal emplearse, justamente como refería, ¿no? A veces confunde qué es geriatría y qué es gerontología. Pues propiamente la geriatría viene a ser parte también de la gerontología, porque si la gerontología es la ciencia, pues que estudia todo lo relacionado al envejecimiento y la vejez, la geriatría solamente es una pequeña parte de ese todo de la gerontología, ¿sí? Y específicamente es la que se encarga de tratar las enfermedades de las personas adultas mayores. Y haciendo una reflexiva sobre el campo de actuación del gerontólogo, ¿sí? Aquí puedo mencionar 3 puntos importantes. La gerontología transdisciplinar. Su intervención se basa en 2 o más métodos de interdisciplinas, justamente en lo que nos formamos los gerontólogos a nivel pregrado, ¿sí? En más métodos 2 o más métodos interdisciplinarios que son los que hacen que nos formemos, ¿sí? Obtenemos conocimientos de la psicología, obtenemos conocimientos de la biología, obtenemos conocimientos de la psicología, de la biología, de la medicina, ¿sí? De la educación, justamente para nuestro trabajo con lo que son las personas mayores. Es justamente como un biólogo, ¿no? Un biólogo, pues justamente Bios vida, pues estudia la vida, pero hay varios campos que nutren a lo que es la biología, como la zoología, como la organografía, justamente, inclusive la biomedicina, ¿no? Hay varios métodos que nutren a lo que es un biólogo. Entonces, una gerontología transdisciplinar, repito, su intervención se basa en 2 o más métodos interdisciplinarios que hacen que formen, en este caso, a lo que es la gerontología a nivel pregrado. La gerontología interdisciplinar, pues es la profesión especializada en un área de centración gerontológica. Por ejemplo, un psicólogo o la psicología, vista desde la perspectiva
gerontológica, pues forma un psicogerontólogo, ¿sí? Un gerontólogo de formación a nivel pregrado, con una especialidad, una maestría y una formación de posgrado en psicología, pues se forma como psicogerontólogo, y justamente al converger esta área de especialización, pues forma lo que es una gerontología interdisciplinar. Y también tenemos los gerontólogos disciplinarios, como son los gericultores, que ellos desde sus técnicas básicas y estrategias encaminadas a lo que es esta promoción del envejecimiento activo en la que son las personas adultas mayores, pues se les considera lo que son gerontólogos disciplinarios. Y justamente ya para culminar con esta charla, que esperando que haya sido de su agrado, que esperando que haya sido nutrida para el público que nos está acompañando el día de hoy, solamente pues 2 reflexiones finales en relación a lo que es la gerontología y lo que es un gerontólogo. Repito nuevamente, gerontólogo es un científico que estudia el envejecimiento. Y el envejecimiento, hacer un proceso que conlleva una serie de muchas manifestaciones de carácter biológico, psicológico, social, espiritual, no solamente podría sentar su estudio en los seres humanos, también podría sentar su estudio pues, en los animales o en cualquier otras circunstancias que tengan que ver con el envejecimiento, ¿sí? Pero hablando en términos prioritarios o en ejes prioritarios emergentes desde esta sociedad actual, al ser un científico que estudia el envejecimiento, si el que está interesado en ser gerontólogo le interesa más pues el área biológica, conocer, repito, qué son las sirtuinas, qué son los telómeros, la telomerasa, este acortamiento que tiene que ver con el envejecimiento celular. Si me interesa saber sobre los cromosomas, sobre el ATP y todas las cuestiones de biología celular y molecular incursionadas con lo que es el envejecimiento, y me gusta o me interesa lo que es trabajar en laboratorio con pruebas de Western Blot, el Lowry y todo lo que tiene que ver con ciencia básica, pues justamente se puede especializar en psicogerontología. Si no me interesa nada que tenga que ver con laboratorio y ciencia básica, y lo que me interesa más es entender, ¿sí?, el envejecimiento desde una perspectiva social, desde el estudio antropométrico, antropológico, todo lo que tiene que ver con la participación del adulto mayor en la sociedad, ¿sí?, desde sus derechos humanos, desde la prevención de manifestaciones psicosociales como son la violencia, como es la discriminación, ¿sí? Y me interesa pues conocer también sobre qué programas sociales benefician o pueden beneficiar su calidad de vida, pues su formación pudiera ser en gerontología social, ¿sí? De hecho, a nivel nacional, existen maestrías en gerontología social, inclusive en una universidad, la de Tlaxcala, en el centro del país, existe la licenciatura propiamente en gerontología social, a quienes mando muchos saludos a los maestros que justamente nos están acompañando el día de hoy. Y si en vez de lo social y lo biológico me interesa más estudiar lo que es la salud mental en el adulto mayor, ¿sí?, especializarme en técnicas, en una especialidad psicológica que me permita abordar a este adulto mayor desde los psicoanálisis, desde la terapia cognitivo-conductual, desde lo que es el humanismo, desde lo que es la educación en el adulto mayor, pues la psicogerontología es un área importante, ya que nos permite trabajar con lo que es el sujeto, con lo que son los grupos, ¿sí?, sobre todo la formación de grupos de ayuda mutua, y trabajar también con las sociedades de igual forma. Y finalmente, si mi interés es más lo que es la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud en el adulto mayor, la educación en salud, ¿sí?, todo aquello relacionado con la salud pública, así como también el adquirir destrezas teórico-metodológicas prácticas para el abordaje en este primer nivel de atención en un área hospitalaria, pues la gerontología clínica es un eje muy importante de especialización al que podemos acceder. Y recordando que la formación en gerontología a nivel nacional
La podemos encontrar en Campeche, la podemos encontrar en Yucatán, en el Estado de México, que es donde más se ha desarrollado también, la podemos encontrar en Hidalgo, en Tlaxcala, en Ciudad Juárez y en muchas universidades que seguramente ya cuentan con este programa educativo. De mi parte sería todo. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias por la invitación a compartir un poco sobre lo que es gerontología, lo que hace un gerontólogo, y estoy a su disposición para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un tema muy interesante, dado que nos habló la perspectiva sobre las áreas que conforman, ¿no? En todos los enfoques, y que todo debe ser pues una integración de todo, ¿no? Todo en pro de los adultos mayores, justamente. Y bueno, voy a comenzar a leerle algunos comentarios que nos han llegado. El primero es de T. Hinojosa, dice: saludos, colega Daniel. También tenemos otro comentario de Edgar Blanco, nos dice: saludos, doctor Daniel. Angie Rodríguez nos dice: muy claro, excelente referencia de la gerontología social y de la perspectiva de cada disciplina con carácter social, cultural e histórico. Muchísimas gracias a todos y a todas por sus comentarios, y bueno, vamos a continuar con unas preguntas que nos han llegado al chat. La primera de ellas es que si podría usted marcar la diferencia entre la geriatría y la gerontología. Ok, sí, justamente como lo referí, ¿no? En actualidad, pues existe a veces mucha confusión sobre qué es cada una de ellas, de acuerdo con lo que es el campo de actuación. Pero, pues la geriatría es parte de la gerontología, porque la gerontología es una ciencia, repito, que abarca todos estos ejes biológicos, psicológicos, sociales en el individuo y en el universo. Vamos a llamarle así, en general, que tengan que ver con el envejecimiento, ¿sí? La geriatría, pues es esta parte de las enfermedades, esta estructuración, ¿sí? Que justamente se dedica al estudio, a la prevención de las enfermedades. ¿Quién puede ser un geriatra? Un médico geriatra, un fisioterapeuta geriátrico, un trabajador social geriátrico, que desde sus campos de actuación trabajen con la enfermedad de lo que es el adulto mayor, ¿sí? El médico, desde lo que es esta interlocución con otros médicos especialistas para el abordaje de la enfermedad del adulto mayor. El fisioterapeuta geriátrico, desde las cuestiones de las lesiones neuromusculares, todo lo que tenga que ver con su campo de actuación terapéutica, pero específicamente en el adulto mayor, así como un trabajador social geriátrico que desde una residencia geriátrica pues pueda entender o atender todas esas necesidades sociosanitarias del adulto mayor. Entonces, la geriatría, como su nombre lo dice, es la parte médica de salud, ¿sí? Del envejecimiento y la vejez, ¿sí? Y la gerontología pues es más amplia, pues al ser una ciencia, pues convergen todas esas áreas. Perfecto, doctor. Ahora vemos que México tiene una proyección que va en aumento de todas los adultos mayores, ¿no? Se estima que sea pues una población para el 2030-35 que aumente de un 10 a un 15%, ¿no? En ese sentido, ¿hay alguna diferencia en cómo se maneje la situación de la gerontología o cómo incida en una zona rural contrastada con la urbana, por ejemplo? Pues sí, justamente existen programas, pero desgraciadamente esas proyecciones son, me atrevo a decir que precarias, ¿no? Desafortunadamente, desde las políticas públicas relacionadas con lo que es la seguridad social y esta protección, pues sabemos que en las zonas rurales, al menos desde el contexto en el que hablo, que es por aquí del sureste, no hay una adecuada prevención, promoción y educación en salud. Cuando se habla justamente de esta protección a los adultos mayores desde esas perspectivas o contextualizaciones, igual se recae muchas veces en el asistencialismo. ¿Qué es lo que requiere un adulto mayor? Un programa de salud que le ayude a ser funcional mediante la prevención de enfermedades, identificación de factores de riesgo que pueden llevar a la enfermedad,
así como mejorar sus hábitos y estilos de vida. O, ¿qué requiere? Que se le lleve una despensa y se le entregue y cada mes se le dé una si vota por el gobierno que esté, ¿no? Entonces, desafortunadamente se cae en esta, ahora sí que vamos a llamarle en este vicio, en el que los adultos mayores son vistos así como que, como su nombre lo dice, una población o grupo etario en situación de total vulnerabilidad. Porque muchas de las políticas públicas pues van más encaminadas a la infancia y a la adolescencia que a lo que son los adultos mayores, ¿sí? Entonces, desde esas dos perspectivas, la urbana y la rural, podríamos decir que están igual, pero pues obviamente las cuestiones, los zonas rurales, pues llevan la peor parte, ¿no? Porque los servicios y todos los recursos destinados muchas veces no llegan, se quedan en la urbana. Entonces, eso es lo que yo podía reflexionar sobre la interrogante. Muchísimas gracias, doctor. En ese sentido, nosotros, como de diferentes grupos etarios y desde diferentes perspectivas, ¿cómo nosotros podríamos promover desde la perspectiva geriátrica una mejor inclusión para nuestros adultos mayores? Desde la perspectiva geriátrica, como su nombre lo dice, ¿no? Desde la enfermedad, desde la prevención de la enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir una enfermedad? Sabiendo que pues desde el área de geriatría hay un efecto que se llama cascada. Yo tengo una enfermedad, por ejemplo, no puedo dormir. Y el no poder dormir me va a generar ansiedad. Al no poder dormir y estar ansioso, se me va a elevar mi presión arterial. Al elevarme mi presión arterial, voy a sentir más ansioso y justamente a lo mejor empiece a sentir agitación y se me vea borrosa la vista. Al querer ver la borrosa la vista, me voy a caer. Al caerme, pues justamente me puedo fracturar el tercio del fémur. Al romperme el tercio del fémur voy a quedar encamado. Entonces, toda una cosa te va llevando a otra, y que se puede prevenir, ¿sí? Con educación, con apoyo, con redes de apoyo social, ¿sí? Las personas mayores, como en todos los grupos etarios, requieren de convivir, requieren de, ahora sí que, integrarse a redes intergeneracionales, redes de apoyo que le permitan desenvolverse en lo que saben, sobre todo de posterior una jubilación, y si no se jubilaron, si los hijos se van, si las familias, pues por desafortunadamente se empiezan a desintegrar por muerte o por enfermedades, pero se requiere de una integración. Y justamente, ¿qué factores influyen en la falta de esta integración? Por ejemplo, la conducta o la personalidad de la persona mayor. Porque pueden existir todos esos apoyos, pero si la persona mayor tiene una personalidad muy difícil, ¿sí? Introvertida, pasivo-agresiva, entre otras, pues se le hace más difícil lo que es la integración. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Sí? Trabajar en ese sentido, de esa perspectiva, pues justamente la prevención. Y la prevención pues se empieza a trabajar desde edades tempranas. Si yo a los 40 años me pongo a pensar, ¿no? Yo llego a los 40 años y ya sé que mi carácter no me ayuda mucho, me pongo a pensar cómo seré yo de cuando esté de 75, ¿no? Si desde los 40, de los 30 años, me gusta comer cochinita, me gusta comer grasa, cueritos, chicharrón con todo esto, y mi colesterol está elevado, pues ¿cómo voy a llegar a la vejez? ¿No? Seguramente con más colesterol, y estaré tomando ahí medicamentos, ¿no? Entonces, justamente la prevención, trabajar en la prevención es parte importante y esto se puede hacer desde edades tempranas. Perfecto, sí. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, otra pregunta que nos llega es que si la gerontología se maneja dentro de, o se trata de aplicar la multi e interdisciplinariedad, ¿usted recomienda que la atención al adulto mayor siga estos mismos estatutos? Como referí también dentro de la presentación, justamente cada área es importante para el estudio del envejecimiento y para desarrollarse en lo que es la etapa de la vejez, ¿sí? Entonces,
desde la interdisciplinariedad, por decir, si estoy analizando o uno de mis inquietudes es, ¿cuántas personas mayores actualmente ya existen en México, existen en el mundo? ¿Cuáles son los principales padecimientos que están experimentando? Depresión, ansiedad, pues justamente abocarme a lo que es la psicogerontología, ¿no? Esta interdisciplinaridad donde convergen pues, la psicología y pues la gerontología. O sea, a lo mejor no me interesa tanto eso, pero me interesa más lo que son las manifestaciones sociales, ¿sí? ¿Qué es lo que está causando que la calidad de vida de los adultos mayores haya aumentado, haya disminuido, etcétera? Pues justamente que converjan estas disciplinas, ¿sí? Y desde esas perspectivas poder trabajar de cada quien desde sus trincheras con lo que le compete. Justamente por eso refería. Tenemos que sentarnos bien en qué nos interesa. Bien, muchas veces queremos hacer todo. No digo que sea difícil o que no se pueda, pero qué mejor que especializarnos en un área oportuna. Por ejemplo, como comenté, pues un biogerontólogo, si va a llegar a un laboratorio de ciencia básica, ¿qué es lo primero que te van a pedir? Pues obviamente que aprendas habilidades como pipetear, justamente, ¿no? Como pipetear, cómo trabajar con los Eppendorf, con los tubos de ensayo, cómo trabajar lo que es la centrifugación, trabajar con sustancias, justamente la biología molecular y todo esto, ¿no? Que es muy diferente al final a lo que puede hacer un gerontólogo social, que ellos pueden ser más entrevistadores, trabajar más con lo que es el rapport en las personas, adultos mayores y la familia y la sociedad, o un gerontólogo clínico que tiene que aprender otras destrezas como tomar presión, aplicar una valoración gerontológica integral, trabajar con pruebas de funcionalidad, entre otras pruebas, ¿no? Entonces, cada una de estas áreas tiene sus campos de actuación específicos, sus competencias, habilidades y destrezas específicas, que como repito, al ser una ciencia tan abarcativa, ¿sí? Pues obviamente para eso hay áreas de especialización y es lo que yo recomiendo que desde estudiantes o desde vayan vinculando para especializarse. Claro, muchas gracias, doctor. ¿Tiene alguna recomendación, por ejemplo, sobre algunos artículos que sean dirigidas a la población justamente para incursionar en la conceptualización, en todo lo que abarca la gerontología? Les comparto, por ejemplo, hace unos 12 años, cuando uno entraba, por ejemplo, a Google, era muy escaso. Todos los artículos y o libros que habían en estas plataformas o en las bibliotecas eran de gerontología, pero de España. Entonces, desde la contextualización española, ya eran algo antiguas, ¿sí? Por ejemplo, en el 2007 habían libros por ahí del 2000, del 99, por allá. Mi interés radica en que al no existir información suficiente e importante para dar un sustento científico a lo que es esta ciencia, ¿no? O sea, seguir contribuyendo con esta ciencia, pues justamente a mí me ha servido el hecho de poder investigar, poder realizar investigación en materia de gerontología, específicamente, por ejemplo, en las áreas de psicogerontología y desde el área de fundamentación teórica, y eso me ha permitido entonces el poder publicar algunos artículos sobre gerontología, ¿no? Me da gusto porque también ya puedo apreciar que hay artículos sobre gerontología. Por ahí una vez leí uno sobre el campo de la acción del gerontólogo en el área de oncología del Instituto Nacional de Cancerología en México. Pero también hay artículos que están muy mal, que definen muy mal lo que es la conceptualización de la gerontología, y los que nos dedicamos pues, a investigación o a la ciencia, sabemos que en las revistas hay áreas que se llaman, apartados que se llaman cartas al editor. Entonces yo cuando reviso estos artículos y envío al editor mi carta para plantear que algunos términos no son correctos, a veces no me doy cuenta y veo que el editor pues es quien publicó ese artículo. Eso obviamente no van a aceptar su error. Y justamente también cuando les comento yo, pues es que eso no es ético.
porque independientemente seas el editor, hayas publicado el artículo, pero tu definición es incorrecta. Por ejemplo, como decir, estudio con abuelitos con demencia senil. Primero que nada, un abuelito no es alguien que tiene 60 años o más. Un abuelito puede ser ahorita de 40 años, de 30 años. A lo mejor a los 10, a los 15 años fue papá y su generación repitió el mismo patrón. Entonces, no es correcto esto decir abuelitos. Y demencia senil, o sea, ¿será que haya demencia infantil? Pues obviamente no. El término pues ha sufrido cambios considerables. Demencia, pasó a ser demencia y ahora es trastorno neurocognitivo menor o mayor. ¿Sí? Entonces, por eso es que siempre hay que estar actualizándonos con las revistas, en los anales, específicamente de gerontología y geriatría, pues para poder tener un acervo considerable, satisfactorio, ¿sí? Y actualizado de lo que es esta ciencia. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Ha sido una interesante charla respecto a gerontología. Como le comentaba, con anterioridad no habíamos hablado. Sí habíamos abordado algunos temas de envejecimiento, pero no desde esa perspectiva que es tan grande, tan amplia, que es la gerontología y que solamente nosotros nos estábamos enfocando solamente en biogerontología, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor, por esta charla tan interesante. Ojalá que más adelante vuelva con nosotros y nos comparta un poquito más del trabajo específico de usted, si se dedica a un área en específico, que también sería súper interesante ver y contrastar esta área, ¿no? Comparado, como le decía, a un área biogerontológica. Entonces, le agradezco muchísimo y finalmente quisiera que nos dejara algún mensaje final para toda la audiencia que nos siguió y que nos verá en futuras, cuando la transmisión se suba en futuras redes sociales. Ok. Pues antes que nada, pues igual agradecido con estos espacios de divulgación científica que se brindan. La divulgación científica es un área muy importante en lo que es la formación de investigadores y en la investigación en general. Muchas veces no se le toma mucha importancia, se le toma más importancia a publicar artículos, se le da más importancia a las ponencias, ¿no? Pero estos espacios, ahora sí que originales, creativos, para la divulgación científica, además de que nos nutren, porque nos permiten, ahora sí que proyectar, socializar estos temas, ¿sí? A un público tanto especializado como no especializado, pues justamente son áreas oportunas que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Investigadores, pues obviamente priorizan mucho dentro de la formación de un investigador. Entonces yo pienso que todos los que están ahorita pues escuchándonos, viéndonos, pues siguen estas transmisiones porque les interesa la ciencia, ¿no? Entonces, vean este espacio, Revoluciones, como un área oportuna, un área precisa para poder compartir estos conocimientos, poder compartir todo aquello que realizan día con día, ¿sí? Y que no precisamente tiene que ser publicado pues en una revista o en alguna ponencia, en algún congreso, sino que en estos espacios son ahora sí que muy significantes, pero sobre todo edificantes para la formación de un científico en cualquiera de sus áreas. Muchas gracias, doctor. Qué bonita reflexión. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de Revoluciones, reitero la invitación sigue abierta y gracias por acompañarnos. Vamos a compartir nuestros anuncios finales. Solamente es para recordarles que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, en las cuales ustedes pueden escanear este código y les va a redireccionar a todas y cada una de ellas. Les recuerdo que si quieren ver esta charla, queda grabada en nuestros diferentes perfiles. En el de Facebook ya está disponible y el día de mañana va a estar disponible en la plataforma de YouTube o en formato podcast en Spotify. Asimismo, si ustedes quieren participar con nosotras, si tienen algún tema de interés científico, social, cultural o deportivo, o tienes algún proyecto de divulgación o iniciativa comunitaria y quieres compartirlo con el público no especializado o general, recuerda que Revoluciones es un espacio seguro para todas y todos. Solamente tienes que mandarnos un mensaje a r.evoluciones.org@gmail.com
o a cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semanita y no olviden que juntas y juntos revolucionamos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.